Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Y bueno, vamos a comenzar con el aula de español. Alumnos de octavo año, vamos a abrir el libro en la página número 23. Entonces, o conteúdo que vamos a ver hoy habla de adjetivos describiendo personalidades. Adjetivos. Si bien no es en una aula, ya estuvimos hablando de cuáles eran el significado de algunos adjetivos. Hoy vamos a continuar con ese tema. Entonces, todos en la página número 23. ¿Qué son adjetivos que describen personalidades? Si nos vemos aquí encima, tenemos una tiriña cuadros donde fala está Gaturro, entonces, donde está todo él vestido de invierno y fala, hola, bienvenido invierno, hola, bienvenido invierno. Entonces, él está esperando una respuesta, no tem y dice, ni me contestó, ¿qué tipo frío? Entonces, vamos a ver que él aquí, ustedes saben que la palabra frío es un adjetivo. Entonces, hay dos posibilidades, que fale del frío de la temperatura o del frío de una característica de personalidad. Hay personas que son definidas como personas frías. Entonces, esas son las dos opciones que tengo. En la pregunta número 1 dice, ¿cómo se construye el sentido de humor en la tira? Tira, historia, cuadriños. Bien, ¿qué hallan vocês? Puede ser por el juego entre la expresión frío, que puede ser de temperatura, o la expresión frío, que fale de personalidad. Vamos a ver, número 2. En la tira, el invierno asume una característica de un ser humano, no es tipo confiable o refiere al tiempo atmosférico. La palabra frío, ¿cuál de esas tres opciones vocês hallan que se está refiriendo en la historia cuadriños? Asume características de un ser humano, no es tipo confiable o refiere el tiempo atmosférico. Como hoy estamos hablando de las características, los adjetivos de personalidad, entonces estaríamos refiriéndonos a la primera opción, asume características de un ser humano. Entonces, vamos a ver que los adjetivos son aquellos que sirven para describir a una persona, cómo él actúa frente a los demás, como por ejemplo, alegre, generosa, introvertido. Esas son algunas de las características de la personalidad. Entonces, no hay que confundir estos adjetivos con el aspecto físico de una persona. Por ejemplo, alto, baixo, o sea, bajo, magro, no. En este caso estamos hablando de los adjetivos de personalidad, no aquellos que hablan de lo físico de una persona. Entonces, generalmente para describir el carácter de una persona usamos el verbo ser. Cuando nos queremos describir el carácter de una persona. Por ejemplo, el verbo ser. ¿Lembran del verbo soy? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Entonces, vamos a usar el verbo ser para describir. Por ejemplo, vamos a ver, si vemos en el libro, que dice sujeto más verbo ser más adjetivo. Entonces, como estábamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a ver los dos ejemplos que aquí tenemos. Tenemos el primer ejemplo, ella es generosa. Está hablando, ella es generosa. Entonces, aquí tenemos cómo se forma la frase para describir la personalidad de una persona. Entonces, ella es generosa. El sujeto es ella, es verbo ser.
y generosa sería el adjetivo. Otro ejemplo que tenemos de lado. Pedro y Juan son valientes. Pedro y Juan sería el sujeto, son el verbo ser y valiente adjetivo. Está falando que les dois son valientes. Entonces, usamos el verbo ser para describir la personalidad de una persona. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, yo soy introvertida. Elia es amorosa. Ellos son extrovertidos. ¿Tá? ¿Ficó claro? Cualquier duda, vos saben dónde comunicarse. Mas es un tema que nós escribimos en la sala frases, si no me equivoco, falando de vocês mesmos. Entonces, o sea, que describe personalidad y después vamos al último, donde puede decir qué tipo de persona te gustaría ser. También vos pueden falar qué tipo de personas vos gustaría ser. Entonces, en dos ejemplos, me gustaría ser más adjetivo. O trataré de ser más adjetivo. Esa sería la estructura. Vamos a ver entonces un ejemplo. Me gustaría ser más adjetivo. En el libro fala, me gustaría ser comprensiva. Me gustaría ser coqueta. ¿Lembran que coqueta era vaidosa? Vamos a ver al otro ejemplo. Trataré de ser más adjetivo. Un ejemplo. Trataré de ser organizada. Otro ejemplo. Trataré de ser cautelosa. Entonces, esas son las estructuras que nos usamos para describir las características de personalidad, cuando usamos esos adjetivos. Entonces, como estábamos hablando, primero para describir la persona usamos el verbo ser más el adjetivo y después cuando queremos decir qué tipo de personas gustaríamos de ser, usamos la estructura. Me gustaría ser más adjetivo o trataré de ser más adjetivo. Eso es las estructuras que nos utilizamos. Vamos ahora a la página número 24, que nos ya vimos. Esta página ya vimos y definimos cuáles eran cada una de esas características. Entonces, vamos a hacer un breve repaso pasando. También es muy bom para relembrar el conteúdo. Vamos a ver cuáles son esas características. Tenemos ambicioso, ¿tá? Sería ambiciosa, pesado, es aquella persona irritante, chato o pesada. Discutidor, aquella persona que gusta discutir. Malhumorado, creído, engreído, aquellas personas que se hallan, ¿lembran? De mala leche, venenoso, valiente, cascarrabias, carrancudo, una persona carrancuda, descuidado, poco cuidadoso, prudente, cauteloso, cauto, presumido, conservador, convencional, cobarde, loco, chiflado, que es otro adjetivo que también lo usamos para describir aquella persona que es loca. Entonces, loco, chiflado, encantador, aquella persona charmosa, cruel, alegre, jovial, que la persona jovial es alegre, jovial, coqueto, vaidosa, soso, es una persona que sin grasa, aburrido, entediado, amigable,
simpático, sería amigável, simpático. Agradable, agradable, bom. Generoso, generoso. Trabajador, trabalhador. Honesto, que la persona franca, honesta. Amable, gentil, amable. Tranquilo, la persona tranquila. Relajado, relajado. Perezoso, perezoso seria aquela pessoa preguiçosa, lembram? Vago seria o mesmo. Podemos usar tanto para a pessoa preguiçosa os términos de perezoso e vago. Fiel, tacaño, que é a pessoa avaro. Lembram que vocês falavam que eram aquelas pessoas que eram mão de vaca. Modesto, humilde, de humor cambiante, humor variable, ingenuo, inocentón, también lo usamos para aquellas personas que son ingenuas, ingenuo, inocentón. Podemos usar cualquiera de los dos términos. Malo, travieso, travieso usamos para las crianças, tá bom? Travesso. Sensato, sensato, razonable, prudente, prudente. Então, essas características nós já vimos em aula, tá? Vimos por encima, mas agora vamos a profundizar en el assunto. Depois, vamos a ver que esto, quiero que vocês façam en el caderno de vocês 5 frases usando lo que nós estuvimos falando en la página número 23, ¿tá? Como dos frases usando cuando vocês quieran describir a una pessoa, o también 2 frases más cuando vocês quieran decir qué tipo de pessoas vocês gostariam ser. Entonces, 2 frases y 2 frases, serían 4 en general. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy en esta aula. Cualquier dúvida, vocês já saben dónde comunicarse, tá? Nos vamos a comunicar todas sextas-feiras e depois vamos a ver como ficaram essas frases, que eu estou segura que muito bem. Bueno, alumnos, un abrazo forte, se cuidan. Un beijo grande.